Bueno, voy a hablar de un libro que se llama El nombre de la rosa, el cual fue publicado en el año 1980 y escrita por Umberto Eco, un italiano considerado muy importante en el campo de la semiótica y la semiología. Él escribe esta obra ambientada en el siglo XIV en una abadía benedictina, entonces en una especie de transición entre el medioevo hacia el renacimiento. Entonces esta obra es considerada muy representativa, muy importante dentro del ámbito literario. Es la primera vez que leo este tipo de literatura. No presento el libro en físico porque nada más lo pude conseguir en digital. Sin embargo, la versión que tuve la oportunidad de leer pues contenía muchas citas en latín y quizás eso a veces tiende a dificultar un poco la lectura. Sin embargo, tenía las traducciones pues en la última parte y también citas al pie de página. Bien, este libro pues combina una serie de géneros literarios entre la novela gótica y pues la novela policíaca de mucho misterio. Es narrada por Atzo Demet y es protagonizada por Guillermo de Baskerville, quien es un investigador y ex inquisidor. Este hombre, Guillermo de Baskerville, es presentado o descrito como, aparte de ser un hombre apuesto, como una persona que conoce muchísimo sobre medicina, sobre literatura, con mucho conocimiento y mucha sabiduría. Guillermo de Baskerville, para este momento recordemos que la medicina estaba más que todo basada en hierbas y en conocimientos sobre todo empíricos. Sin embargo, él había tenido la oportunidad de leer diferentes libros y esta abadía benedictina a la que él y su aprendiz son enviados, pues es sobre todo para descubrir el misterio de un asesinato que ocurrió. Entonces, él en su papel de investigador y ex inquisidor es enviado para descubrir cuál es el misterio. Entonces ahí él se encuentra con un viejo amigo que se llama Hubertino y se da una situación donde se confunde el hecho de que él hace parecer, este hombre Hubertino, o comenta que sus sospechas son de que estos muertos que aparecen siguen un orden de las 7 trompetas o 7 pasos previos al apocalipsis. Entonces eso tiende a confundir tanto a los protagonistas de la historia como a los lectores. Sin embargo, la obra está estructurada en 6 días o 6 partes, que son las que ellos estuvieron en esta abadía benedictina. Lejos de demostrar como una inclinación hacia cierto creencias religiosas o algo así, más que todo nos brinda como una posición bastante objetiva, porque describe, por ejemplo, las diferencias entre la orden franciscana y la orden benedictina. La orden franciscana era como más dada al amor, a situaciones un poco más flexibles, y los benedictinos pues se presentan como de cierta forma un poco más pues cerrados en algunos temas. Entonces, desde que ellos llegan a la abadía, siguiendo con el relato, se les prohíbe de cualquier manera entrar a la biblioteca. Entonces ahí es donde vemos también esta situación que se presentaba para este siglo XIV y hacia atrás en la historia, donde el conocimiento era reservado exclusivamente para las clases altas o lo que consideraríamos la nobleza o la aristocracia, y por supuesto para la religión católica sobre todo, que estaba muy íntimamente ligada con el poder de cada país. Entonces las iglesias o las abadías donde se concentraban los monjes o los conventos eran los únicos lugares donde se podía encontrar la literatura. Entonces en esta abadía se presenta como una de las más grandes y más completas, sin embargo está reservada para que no cualquier persona pueda entrar, sino que solamente el bibliotecario. Hay muchos personajes, pero quizás no los consideraría así como para nombrarlos, pero sí es muy interesante, o a mí me llama mucho la atención
por ejemplo, esta situación de la biblioteca, porque en torno a ella circulan muchos rumores, por ejemplo, de que ven espectros, demonios, y eso lo hace constantemente y lo llena de misterio, hasta que Guillermo y Atso pues empiezan a entrevistar a otros monjes, porque ahí tienen tanto traductores como ilustradores de libros, porque hemos de recordar que para esa época los libros se traducían de forma manual, entonces tenían que tener personas expertas en dibujar, traductores, y pues todo eso lo hacían a mano, esas ediciones. Entonces, cada vez que Guillermo va como observando y mostrando sus conclusiones, pues algo nuevo ocurre y los confunde. Hace una crítica muy interesante cuando los monjes benedictinos, ellos van y le piden al pueblo una especie de diezmo, quizás lo podríamos llamar, o contribuciones para ellos, y luego les devuelven como las obras, y él dice, pues es la caridad de la iglesia. Entonces sí vemos que se hace una crítica bastante fuerte. Otra situación que se pone mucho en relevancia es, por ejemplo, esta situación de que al Atso, a pesar de ser un aprendiz o un monje para ese momento, él está todavía no se ha decidido por cuál orden guiarse. Sin embargo, ahí conoce a una muchacha que es la única, o es de los pocos personajes femeninos que se mencionan específicamente dentro de la obra o del relato, y ella va y les hace favores sexuales a los monjes para poder conseguir comida. Pero como Atso es un muchacho joven, pues va y tiene relaciones con él, y pues esto no lo hace solo con él, sino que con los monjes que están ahí por conseguir un poco de comida. Pero también vemos cómo el autor, el escritor Humberto Eco, se abstiene de dar detalles sobre, y a eso se le podría llamar una censura estética, que es lo que se explicó en clase, como él, en lugar de describir la belleza de la mujer o de cualquier otra situación, incluso al inicio del libro él hace la cita donde dice que no va a describir, por ejemplo, gestualidad o tonalidades de voz o algo así, sino que simplemente va a ser como concentrarse en otras situaciones como la estructura, el misterio y todo eso. Entonces, cuando Guillermo de Baskerville no logra resolver el misterio, el Papa envía a otra persona para que él investigue también, y este es un inquisidor. Entonces, y él culpa a un personaje que está ahí, que es deforme de su cuerpo, y a la muchacha, porque dice que tiene el demonio o mira como el demonio, entonces dándole como a la representación del mal. En lo personal, a mí me parece muy significativo el hecho de que el mensaje de la obra se refiera a criterio personal, a la búsqueda que todos los seres humanos estamos haciendo constantemente por ser mejores, pero en el caso de las personas religiosas, por lograr una santidad o una comunión con Dios, y pues que difícilmente esto no se logra porque pues la tendencia al pecado está ahí. Y en este caso pues Humberto Eco termina su obra diciendo que de la santidad o de la rosa solo queda el nombre, entonces podríamos referirnos a eso. Otro punto muy interesante para mí es el tema de la risa. Es una cuestión bastante humana para nosotros el mostrar nuestras emociones cuando nos reímos, con nuestras expresiones faciales. No siempre sonreímos, pero a veces sí nos reímos a carcajadas. Entonces hay una frase que cita a Humberto Eco donde dice, la Biblia no dice que Jesús rió, pero tampoco dice que no lo hiciera. Entonces para mí resulta interesante porque nunca me había puesto a pensar en eso. Sin embargo, allí el Guillermo de Baskerville debate que la risa es algo propio del ser humano, y pues la orden de los monjes dice que los monjes no deben reír. Entonces hacen un gran debate y allí se muestra otro punto de humanidad
que es ese de estar debatiendo, de estar argumentando y querer tener siempre la razón. Entonces hay hasta una película donde está adaptada y pues la podemos disfrutar. Para mí ha sido una experiencia muy bonita el leer un libro de este tipo porque repito que es la primera vez que lo hacía, entonces es todo una experiencia leerlo y poder compartir o hablar acerca de esto. Muchas gracias.